Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. En el programa de hoy nos encontramos de nuevo con un cristiano nacido en una familia rica y educado al más alto nivel posible en sus días, tanto que un famoso historiador le califica como el primer cristiano erudito. Se trata de Clemente de Alejandría. Pero antes de abordar el personaje del día, me gustaría hacerte una pregunta que para mí es una lucha muy habitual. Acostumbra a decirse entre los cristianos en general ir a la iglesia como si la iglesia fuese algo externo. Ahora, ¿esto es reciente o nos viene de lejos? ¿Tú qué opinas del asunto? Pues viene de lejos, tan de lejos que podría casi fecharse en el siglo III, después de Cristo, el siglo III, que ya pues ha pasado un tiempecito, y es precisamente con el autor, con este pensador que vamos a abordar hoy, con Clemente de Alejandría, donde aparece por primera vez documentada esa expresión ir a la iglesia. Y si me permites voy a leerlo porque me parece muy interesante leer directamente lo que dice Clemente de Alejandría. Dice: las mujeres y los hombres deben ir a la iglesia, decentemente vestidos, con paso natural, silencioso, poseyendo un amor auténtico, puros de cuerpo y corazón, y preparados para elevar sus oraciones a Dios. Y un poquito más adelante sigue y dice algo que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante. Dice: quienes están consagrados a Cristo deberían presentarse y comportarse en la vida de la misma manera que se comportan adecuadamente en las iglesias. O sea, aquí ya estamos viendo esta expresión, ir a la iglesia, que hemos leído al principio, y ahora estar en la iglesia como un lugar de reunión que está fijado ya de antemano, que es un lugar habitual. Parece que en esta época ya se ha pasado de reunirse en las casas, en una reunión doméstica, a reunirse pues, en unos edificios un poquito más grandes, por lo menos en la ciudad de Alejandría. Y dice, un poquito más adelante, dice, esto que deberían presentarse y comportarse como se comportan en la iglesia, así de bien, dice, también se deberían comportar igual fuera. Dice, deberían ser, y no solo parecer, amables, piadosos y bondadosos. Y sin embargo, sé cómo cambian su vestido y su proceder en sus localidades. Es decir, que, bueno, continúa la cita, pero dice, ya me gustaría que fuerais igual de buenos y educados fuera de la iglesia que dentro. Es una cosa que, aunque fue escrita hace tanto tiempo, yo creo que tiene su valor y su enseñanza en el día de hoy. Pero bueno, me preguntabas cuándo aparece esta expresión con Clemente. Pues me llevo un sorpresón. Y por otra parte, esto, digamos que nos recuerda que la iglesia no es algo externo, sino que el cristiano es iglesia. Creo que eso está un poco devaluado, pero seguramente que habrá un día adecuado para entrarle al tema a fondo. Así que seguimos. Y ya que estamos en Alejandría, ese lugar tan especial en esa época, ¿cuál fue el origen de la iglesia cristiana de Alejandría? Pues la tradición dice que fue más Marcos, el evangelista, el que fundó seguramente la iglesia allí. Eusebio de Cesarea, que es un famoso historiador de la iglesia del siglo IV, escribe lo siguiente, dice:
este Marcos, refiriéndose a Marcos el Evangelista, dicen que fue el primer enviado a Egipto y que allí predicó el Evangelio que él había puesto por escrito y fundó iglesias, comenzando por la misma Alejandría. Es decir, que el origen de la iglesia podría estar pues en la época apostólica, directamente se atribuye a Marcos el evangelista. Luego, entre los años 115 y 117, hubo una revuelta judía importante, había problemas con los no judíos, y ahí se hace un alboroto tremendo, y seguramente, por lo que dicen algunos historiadores, los judio-cristianos, la iglesia judio-cristiana de Alejandría, pues debió experimentar también persecución y quizá un momento bastante crítico. Es curioso que cuando oímos hablar de Alejandría, casi nunca la relacionamos con Egipto, sino con Atenas. Sí, pues es que es un puente. Es un puente entre el occidente filosófico ateniense y el mundo oriental. Y claro, es que la ciudad de Alejandría fue fundada ni más ni menos que por el mismísimo Alejandro Magno en esas conquistas, en ese proceso de extensión de la cultura helenística. Pues él viajó a Egipto y entonces cuando llega con un contingente importante de judíos, funda la ciudad de Alejandría, pues que después tendría un desarrollo muy, muy importante. Y en realidad, a mi modo de ver, Alejandría fue la que desde el punto de vista filosófico tomó el relevo de Atenas. O sea, Atenas tenía la fama, la tradición, pero los grandes pensadores filosóficos del siglo II, del siglo III y posteriores también, pues van a estar en la ciudad de Alejandría. Allí el neoplatonismo, sobre todo, que era una filosofía de primera línea, pues es donde se desarrolló. Porque hay un sincretismo también de las culturas egipcias, orientales, y hay que tanto el gnosticismo prendiese en la ciudad de Alejandría de una forma muy fuerte. El verdadero saber es evidente que fue siempre la meta de los grandes pensadores. Eso está clarísimo. ¿Qué relación tiene la búsqueda del verdadero saber con el gnosticismo? Y yo añadiría una especie de segunda pregunta de lo mismo. ¿Es posible un buen gnosticismo? Porque casi siempre tiene una connotación poco negativa o bastante negativa en el ámbito cristiano. Sí, no sé si tu pregunta va con trampa o no, espero que no. Intento contestar. La palabra gnosticismo tiene que ver con conocimiento, o sea que en sí mismo gnosis es una palabra neutra, significa conocer. Entonces, los gnósticos fueron pensadores, sin duda alguna. Ya había un gnosticismo judío antes del gnosticismo cristiano y contemporáneo con el gnosticismo cristiano también. Hay un gnosticismo judío, hay un gnosticismo cristiano y hay incluso también un gnosticismo pagano. Entonces, ¿qué eran los gnósticos? Los gnósticos eran personas que querían encontrar una iluminación que les acercase de una manera muy íntima, muy contemplativa a la verdad única. O sea, esto es interesante. Los gnósticos no están buscando en el politeísmo, sino que están apuntando al final de su camino a una divinidad originaria de la que todo procede. Entonces, ¿qué pasó con los gnósticos cristianos? Pues que entendidos como grupo, como una secta o una división o una parte, una escuela dentro del cristianismo primitivo, que se consideran heréticos. ¿Por qué? Porque enfatizaron demasiado la búsqueda racional de la verdad. Es decir, ellos lo que hicieron con la fe cristiana fue en realidad reducir la revelación cristiana a una mera filosofía. Entonces, el cristianismo es más que eso, es más que una escuela de pensamiento o una idea que el hombre pueda alcanzar con sus fuerzas. Ellos pensaban pues que Jesús era un hombre iluminado, que era muy importante, pero sintetizan demasiado lo que es la fe y reducen la fe a la razón. Para ellos la fe era como una especie de sucedáneo. Para la gente que no podía pensar mucho, pues ahí tenéis la fe. Pero los que somos más listos tenemos la gnosis. Y claro, Clemente de Alejandría, con esto termino. Clemente de Alejandría es que dice una cosa muy interesante y por eso digo que si tu pregunta iba con trampa. Clemente de Alejandría dice, ¿por qué la nuestra, es decir, el cristianismo, es la verdadera gnosis? Frente a esas doctrinas de los gnósticos, que eran heréticas, Clemente dice, nuestra fe es la verdadera gnosis. Nuestra fe es el verdadero conocimiento. Quiere decir eso que Clemente quería, digamos, trasladar el altísimo nivel del saber cristiano al mundo del saber de sus días. Sí, él no solamente va a ser un intento, sino que yo creo que es un logro. Él va
a crear, crear no es exacto porque la escuela ya existía, la famosa escuela de Alejandría, escuela catequética se llama de Alejandría, ya existía antes que él la dirigió, pero era previa. Él va a hacer un sistema de pensamiento que no va a la zaga de los pensadores neoplatónicos, paganos de aquel momento, sino que puede rivalizar con ellos en profundidad, en solidez. O sea, él hace una verdadera gnosis, lo que él quería hacer, una verdadera gnosis cristiana, o sea, un verdadero sistema de pensamiento articulado desde la fe cristiana, pero que no tiene nada que envidiar a las doctrinas filosóficas o de pensamiento no cristianas que había en aquel momento. ¿Tú crees que en este momento haría falta que tuviésemos conciencia del altísimo nivel de la fe cristiana y, digamos, transmitirlo no como algo elemental que hemos creído es así, sino un poco desarrollado en el sentido de decir, oye, que esto no es una patochada, esto es del más alto nivel posible del saber? Pues yo creo que sería una cosa estupenda. Ahora no sé si es más un desideratum, algo que nos gustaría que fuese real, que una posibilidad factible en el momento actual. Pero sería muy bueno hacerlo. Y si miramos atrás en la historia de lo que ha sido el cristianismo, vamos a encontrar, en estos programas estamos repasando algunos grandes pensadores que han defendido, sostenido y vivido la fe cristiana. Y yo creo que hoy día sería maravilloso si pudiéramos elaborar sistemas de pensamiento que tampoco tienen que ser como muy, muy largos, como las sumas teológicas de la época medieval, pero sí llegar a unos principios claros, como es clara la propia palabra de Dios, pero ser capaces de poderlos transmitir, por un lado, con la profundidad que tienen, que esto es lo que es, esto es complicado, por un lado la profundidad, pero por otro lado también con la sencillez, porque esto es algo que cuando uno lo conoce y lo vive, pues se da cuenta que en realidad es la mejor forma de entender el mundo, la mejor cosmovisión posible, por lo menos para mí. Yo soy doctor en filosofía, algunas cosas sé, pero después de analizar muchos sistemas, digo, pues es que al final lo que me parece más racional y más convincente es lo que le pareció a Justino, lo que le pareció a Clemente de Alejandría y a otros muchos que vivieron en una sociedad pagana y de repente se encontraron con el Evangelio. Y exactamente, pues también eso ha sido lo que me ha pasado a mí. Yo parto de un paganismo y de un mundo como el que estamos viviendo ahora, prácticamente sin Dios, donde se intenta quitar a Dios de todos los lugares, pero cuando lo descubres, cuando lo encuentras y cuando lo entiendes, te llena. Y lo entiendes, por un lado, en su simplicidad, pero por otro lado también en su profundidad. Bueno, antes de seguir más adelante, sería interesante, de cara a los que están escuchando el programa, tener una idea básica, digamos, un resumen muy resumido de la biografía de este hombre, de Clemente de Alejandría. Pues vamos con ello. Tito Flavio Clemente, así que el nombre ya es un nombre puramente romano. Tito Flavio Clemente nace en el año 50 aproximadamente en Atenas, en esa cuna de la filosofía. Tiene unos padres paganos, recibe una educación muy esmerada, de ahí que luego pues pueda citar a los filósofos y a la cultura de su tiempo con muchísima facilidad. Viajó por Grecia, por Italia, por Palestina, y hasta que llega finalmente a Egipto, y se calcula que llegó a Alejandría. Esto de las fechas es complicado, pero aproximadamente hacia el año 200. Ahí ya había una escuela, quizá para combatir al gnosticismo, una escuela de pensamiento cristiano que había sido fundada por Panteno. Él va a conocer la escuela, va a ser director de la escuela, y luego, pues con la persecución de un emperador romano que se llamaba Septimio Severo, aproximadamente por los años 202 o 203, Clemente tiene que salir de Alejandría, porque las persecuciones normalmente eran en las ciudades, donde había iglesias importantes, donde estaban los obispos también, los líderes de la iglesia. Entonces, este Septimio Severo, como el Imperio Romano estaba en crisis, lo que había intentado hacer era un sincretismo religioso. Es decir, juntar todos los dioses por ahí del politeísmo romano y hacer que los romanos adorasen, es decir, los romanos, las gentes del Imperio Romano, adorasen a esta playa de divinidades
sintetizadas y presididas tal vez por el dios Sol. Y claro, había dos grupos que no podían hacer esto: los judíos y los cristianos. No podían aceptar un sincretismo religioso. Entonces, en esa persecución tiene que huir de Alejandría, va a Capadocia, o sea, a la zona de Turquía, y pues ahí parece que murió aproximadamente entre los años 215, 219, pues las fechas varían según los historiadores. Creo que antes, naturalmente, fue así un saltarse sin darse cuenta, un lapsus. Dijiste que Clemente nació en el año 50 y entiendo que fue en el 150. 150. Me he comido solamente un siglo. Debe ser que no desayuné hoy. Gracias por la corrección. Bueno, ¿cuál era, ya centrándonos en el pensar, que es a lo que se dedica este programa, cuál era el eje básico del pensamiento de Clemente de Alejandría? ¿Cómo podemos resumirlo? Pues yo creo que lo que inspira su pensamiento y todo su proyecto intelectual y espiritual también, porque yo creo que no hay que separarlo, y menos en Clemente de Alejandría, es la idea de que una fe ciega no es algo deseable. O sea, una fe ciega no es el ideal de una fe cristiana, sino una fe que quiere conocer. Esta es la idea generatriz de su vida y de su obra. Entonces, lo que va a hacer a partir de esta idea es un sistema de pedagogía cristiana, de crecimiento, de profundizar en la verdad del cristianismo hasta llegar a eso que comentábamos antes de una verdadera gnosis. Hay un historiador de la filosofía muy importante que se llama Frederick Copleston, que dice lo siguiente, refiriéndose a Clemente de Alejandría, dice que animado por una actitud que se resumiría más tarde en la fórmula credo ut intelligam, es decir, creo para entender. Dice que Clemente aspiró a desarrollar una presentación sistemática de la sabiduría cristiana en una gnosis verdadera, opuesta a la falsa. En este proceso siguió el espíritu del tratamiento de los filósofos griegos que había hecho Justino Mártir y vio en ellos una preparación al cristianismo. Es decir, es un intento de que los cristianos, una invitación a que los cristianos profundicemos en nuestra fe. Eso quiere decir que eso viene de antiguo y sigue siendo importante en nuestros días. Por lo menos era la aspiración de Clemente, de otros padres de la Iglesia también, como hemos visto Justino y otros, y es también una aspiración hoy de muchos cristianos que anhelamos pues conocer más esa fe que tenemos, pero que es inagotable. Yo decía antes que ese intento de buscar y llegar al fondo, pero es que nunca se llega, porque es tan profunda, tan rica la fe cristiana, que la razón humana va a tener problemas para llegar a abarcarlo todo. Cada vez que uno va profundizando más, descubre cosas más y más bonitas. Bueno, vamos luego a centrarnos en un aspecto evidentemente básico. ¿Cómo describe Clemente de Alejandría a Dios? Pues un poco en la línea de la última pregunta. Es que Dios es más de lo que nosotros podemos abarcar. Entonces, en Clemente hay una concepción de Dios que va más por la vía negativa, lo que se llamará después teología negativa, que por una teología positiva. Él rechaza un conocimiento de Dios en categorías como les gustaba a los filósofos griegos. Es decir, Dios es esto, esto y esto, y meterlo en cuadrículas y en casillas. Él piensa que los nombres y los conceptos que nosotros podemos aplicar a Dios no expresan adecuadamente lo que Dios es. Y que podemos decir más fácil lo que no es Dios que lo que sí es. O sea, por ejemplo, Dios no tiene límites. Entonces, ¿hasta dónde llega Dios? ¿Cómo es Entonces lo definimos negativamente. Es ilimitado, no tiene límites. Es infinito, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, en este sentido, es una concepción de Dios que siempre está anhelante de algo más, que nunca llega a la plenitud de Dios hasta que no descansemos en Él, hasta que no le veamos cara a cara, que es un poco la concepción que después van a tener los místicos cristianos que ha habido a lo largo de toda la historia. Bueno, esta es una definición que yo espero que se haya entendido suficientemente, porque sí que por un lado hay la idea, hay como la necesidad, tú has usado el término encasillar, hay como la necesidad de tener a Dios, el conocimiento de Dios ser una especie de control, vamos, es así, 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 y ala, cerrado, ya lo sé. Y bueno, pues en este caso parece que este hombre iba justamente en contra, no por falta de respeto a Dios, sino todo lo contrario.
Efectivamente, no, lo que él está diciendo es que, bueno, pues podemos decir de Dios algunas cosas, sí, podemos decir que es bueno, sí, pero siempre y cuando no nos olvidemos que Dios es más que bueno. Es decir, que el concepto bueno, tal y como nosotros lo entendemos, no llega a expresar la bondad de Dios. Dios es sabio, sí, pero es que la sabiduría de Dios es más que el concepto, que lo que expresa el concepto de sabiduría que empleamos los seres humanos. Incluso, fíjate, Dios es superabundancia de ser. O sea, que Dios es más que ser, porque Él es el origen y la causa de todo ser. O sea que en ese sentido no es ni mucho menos porque Clemente desprecia a Dios y vaya por una vía negativa de negar a Dios. No, no. Lo que dice es negativa en el sentido de negar que el lenguaje humano, o mejor dicho, de afirmar que el lenguaje humano es incapaz de clasificar a Dios en su plenitud. Que además no se trata de conocer a Dios con los conceptos, se trata de conocer a Dios con la vida, de caminar con Él. El concepto de conocimiento en las Sagradas Escrituras, más que ver con el conocimiento teórico, aunque también tiene mucho que ver con ese conocimiento experiencial, de tener un contacto íntimo y personal con alguien. Bueno, ya que este personaje, digamos que se sale bastante de lo habitual en los eruditos cristianos, es decir, que era un erudito de alto nivel, porque esa forma de pensar es muy valiosa y muy inspiradora. ¿Cuáles fueron las obras más destacadas que nos han quedado de Clemente de Alejandría? Pues yo te voy a citar 3, porque además creo que en ellas hay una especie de programa que inspira la obra de Clemente. Esa inspiración está en la idea de ayudar a los cristianos, y por eso es una escuela donde él está, ayudar a los cristianos a crecer, a alcanzar una madurez espiritual. Y entonces hay 3 obras que son quizá las más conocidas y que tienen una concatenación lógica entre ellas. La primera es el Protéptico, un nombre curioso. La segunda, el Pedagogo, y la tercera se llama Estrómata. Pues te lo explico un poquito. El Protéptico es una obra, en realidad significa exhortación, es una exhortación. Y es una obra que va dirigida a las personas que tienen interés en el cristianismo, lo que hoy llamamos, o se llama en algunos círculos, los buscadores. Esas personas que están inquietas por encontrar la verdad, por supuesto no bautizados, son personas que no han ni aceptado la fe, pero están en un camino de búsqueda. Entonces es una exhortación, el Protéptico es una exhortación para decir a estas personas que sigan caminando hacia la verdad y una preparación para que cuando se encuentren con ella puedan aceptarla. Ese es el Protéptico, el primer escalón. Luego está el Pedagogo. El Pedagogo ya es una obra que está escrita y dirigida a personas que se han bautizado, o sea, que han declarado públicamente su fe en Jesucristo. Es lo que se llamaba en aquel momento catecúmenos, los que eran, hoy podemos llamar candidatos al bautismo o recién bautizados, y ahí lo que expone el Pedagogo son los principios de la vida cristiana, o sea, el abecedario, lo fundamental. Y luego, claro, para aquellos que quieren profundizar más, que quieren alcanzar esa madurez, que, bueno, pues conocen los rudimentos de la fe, pero que quieren avanzar más, él escribe esta tercera obra que se llama Estrómata, que va dirigida a lo que hoy llamaríamos los discípulos de Jesús, la persona comprometida, el cristiano que quiere avanzar más en el conocimiento de Dios y en la práctica de la fe cristiana. Y una característica interesante es que este conocimiento de los Estrómata no es para élites, como era el conocimiento de los gnósticos. Los gnósticos eran maestros que cobraban por sus enseñanzas, pero esto no es para élites ni económicas ni de ningún tipo. Es sencillamente una obra pues que avanza más allá de los rudimentos de la fe para profundizar y para entender más el contenido del mensaje cristiano. En este personaje, en Clemente de Alejandría, se habla de una especie de dilema entre la fe y la razón. ¿Cómo era para Clemente de Alejandría la relación entre la fe y la razón? Aunque algo ya has dicho, pero podemos ampliarlo un poquito para los principiantes. Bueno, pues continúa en esa línea de algunos padres de la Iglesia que le precedieron en el siglo II, de algunos padres apologistas, como por ejemplo Justino, mártir y filósofo, que ya hemos citado alguna vez, que sostiene que la razón que se expresa por medio del conocimiento filosófico, es una preparación al Evangelio. O sea, no solamente no es un obstáculo para aceptar el Evangelio, sino que
que es un camino preparatorio. O sea, lo que pensaban tanto Justino como Clemente de Alejandría, esto lo comparten, es la idea de que Dios no se ha dejado nunca sin testimonio en los hombres. Entonces, Justino hablaba, y Clemente va en la misma línea, de que Dios había puesto unas semillas de la verdad tanto en los judíos como en los paganos. En los judíos esas semillas de la verdad estaban puestas bajo la forma de ley. La ley era aquello que les permitía a los judíos acercarse a Dios, aunque esta ley apuntaba a un conocimiento más pleno. El Antiguo Testamento, si lo pensamos un poco, es como un libro inacabado, porque está a la espera de la redención, de la venida del Mesías, y de la misma manera que los judíos tenían esas semillas de la verdad, del logos, en forma de ley, los filósofos tenían esas semillas de la verdad en las formas del pensamiento de algunos pensadores que se habían comprometido no con las verdades, sino con la verdad. Entonces, el cristianismo es, en ese sentido, una preparación para la fe. Pero Clemente añade algo más a lo que había dicho Justino, y es que la filosofía no es solo una preparación para la fe cristiana. En este mundo pagano también tenía mucho sentido decirle a los paganos, oye, que lo que yo te vengo a anunciar es esa verdad que los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, han estado buscando al final. Pero no solamente es una preparación, dice Clemente, sino que también es una herramienta que nos ayuda a comprender mejor la fe cristiana. Es decir, el desarrollo de la razón bien utilizada, la razón usada de una forma sistemática, la razón usada como herramienta discursiva para fijar conceptos, para exponer lógicamente las cosas, no es solamente que no es una enemiga de la fe, sino que es una herramienta que nos puede ayudar a esto que estábamos hablando, que es el propósito de la obra de Clemente, a profundizar más y más en el contenido del mensaje que nosotros hemos creído. Entonces, desde este punto de vista, no solamente no hay un enfrentamiento, sino que hay una perfecta complementariedad. Es una ayuda, es una herramienta más al servicio de la fe. La Escritura dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también dice con toda tu mente. Y cuando dice amarlo con toda tu mente, es amarlo con una mente, por supuesto, redimida, pero con una mente que no la deja uno en casa. No es la negación de la mente, sino la afirmación de la razón. De las obras que has mencionado, esas 3 obras, evidentemente hubo más, pero de esas 3 obras, de esa serie, por decirlo así, ¿cuál recomendarías tú, suponiendo que la haya por ahí de alguna editorial? Sí, están disponibles. Pues yo creo que es fácilmente asequible. Me voy a quedar con la del medio, El Pedagogo. Creo que es una obra muy interesante. Ahí es el primer fragmento que leía, cuando hablábamos de ir a la iglesia ya que aparece como un lugar donde la gente va, pues está sacado de esa obra. Bueno, pues nuestro tiempo, como siempre, tiene un límite porque si no, esto no tendría sentido. Unos durarían 20 minutos y otros 3 horas. Así que muchas gracias, Javier, por este tiempo que nos va ayudando día a día a acercarnos al pensar positivamente, pero a enriquecer el pensamiento y no quedarnos con las rutinas de ya está, ya me lo sé. Esto creo que es estimulante. Yo diría que es desafiante. Así que muchas gracias por tu ayuda en esta tarea. Gracias a ti, hasta la próxima. Los Grandes Pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.